Muy bien, chicos, vamos empezando nuestra sesión del día de hoy. Ya, muy bien, buenos días con todos, correcto, empezamos, ya empezamos nuestra sesión, ya, correcto. Visualizamos este pequeño spot, luego comentamos, atentos por favor. Yo, en 2024, sin secundaria completa y sin ascensos en la chamba. Yo, en 2026, terminando rápido con Sani. El cambio empieza hoy, no lo dejes para mañana. Escribe cambio y te ayudo. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí hemos visualizado un pequeño spot, ya que hace referencia pues a las oportunidades que no debiésemos dejar de desaprovechar, ¿no? Ya. Importante, chicos, importante ello, correcto, ya, correcto. Bien, a su vez también indicarles, ¿no? Indicarles, chicos, de que en la semana tenemos distintas actividades, ¿no? Distintos cursos, ya, distintos talleres que son importantes, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, los días lunes tenemos el taller de psicología, ya, el día martes el taller de cultura general, el día miércoles también de igual manera, ¿no? El porqué de las cosas. El día jueves, chicos, tenemos dos talleres, ¿no? El taller de cómo funciona la vida y el taller de astronomía. El día viernes el taller de redacción y el taller de matemática básica, ¿no? El sábado el taller de entendimiento y el domingo, chicos, ¿no? El taller de tecnología. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, aprovechar esto es importante para nuestra formación académica y también para nuestra vida diaria, ¿no? Que nos va a permitir, pues, ya forjarnos. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, importante ello, correcto. Importante ello. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? De 1968 a 1975. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya, muy bien, chicos. Muy bien. Ya, correcto. Estamos, ¿no es cierto?, en la segunda semana y dentro del tercer bimestre, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. En el día del indio. Visualizamos este pequeño video, lo comentamos. En el día del indio, día del campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Hoy todo eso ha quedado atrás para siempre. Hoy el Perú tiene un gobierno decidido a conquistar el desarrollo del país mediante la cancelación definitiva de viejas estructuras económicas y sociales que no pueden ya tener validez en nuestra época. Las reformas profundas por las que tantos compatriotas han luchado están ya en marcha. Y dentro de ellas, la más alta prioridad corresponde sin duda alguna a la reforma de las estructuras agrarias del país. Por eso, fiel a la razón misma de su existencia, fiel a los compromisos asumidos ante el país y ante la historia, fiel a los postulados explícitos de la revolución, el gobierno de las Fuerzas Armadas le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo
es la verdadera dimensión del campesinado nacional. Al hombre de la tierra. Ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria, como Tupac Amaru. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya un poco, pues, ¿no? En relación al mensaje de la nación, ya que dio después del golpe de Estado, ¿no? Ya en este caso, pues, Velasco Alvarado, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto, chicos. Correcto, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, correcto, ya. El propósito de nuestra sesión, ya ahí visualizamos, es que el estudiante analice, pues, las características, ya, las características, ¿no es cierto?, los acontecimientos más importantes de la primera fase de la revolución, ¿no es cierto?, ya, sí, desde el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, a través de organizaciones visuales, podrán comprender, ¿no es cierto?, su funcionamiento y la repercusión también, chicos, en nuestro contexto, ¿no? Ya, en nuestro contexto, ¿correcto? Ya. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué dice acá la primera fase? Ya, muy bien. Cuando se da el golpe de Estado de 1968, Velasco Alvarado, chicos, va a gobernar hasta 1975, ¿no? Ya, por situaciones de salud, ¿no es cierto?, en la cual, pues, va a ser desquebrajada, ya, se dice que en su momento él ya tenía ya todo preparado para poder iniciar la invasión hacia territorio chileno o hacia ex territorio peruano y recuperar, pues, ¿no es cierto?, ya Arica y Tarapacá, ya, y ya tenía se había comprado, ¿no?, los armamentos necesarios, ¿no?, en este caso, de Rusia o de la antigua Unión Soviética, y en ese contexto, chicos, es el que va a caer el enfermo, ¿no? Y después de ello, chicos, se da el golpe de Estado también, ya en Tacna por, en este caso, Morales Bermúdez, ¿no? ¿Ya? Y con ello, chicos, ya termina, pues, esta primera fase del gobierno militar. Morales Bermúdez, llamado con el cara de hacha, va a gobernar del 75 al 80, ¿no? En la cual, pues, ya se indica que es el retorno de la democracia, en la cual entra al poder o al gobierno, chicos, ya Morales, en este caso, pues, Belaúnde Terry, ¿no? Ya en su segundo gobierno, del 80 al 85, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, correcto. Ya, ahí visualizamos el contexto internacional que ha influido en cierta medida, pues, ¿no es cierto?, ya a nuestro contexto, ¿sí? Muy bien. ¿En qué contexto? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Cómo se vivía en esa época? Ya a nivel internacional es importante conocerla, pues, ¿no es cierto? Ya, porque el Perú, chicos, no es una isla apartada. Lo que pasa a nivel internacional influye en cierta medida dentro de la política interna, ¿correcto? Muy bien, profesor, correcto. Ya. Ahí vemos, ¿no es cierto?, ya se va a desarrollar la Guerra Fría, ya la Guerra Fría, ¿no? Va a haber dos bloques, chicos, muy diferenciados. Un lado, los que se alinean con el bloque socialista y los otros ¿no?, que se alinean con los bloques capitalistas, ¿ya? Y va a haber un bloque distinto a ellos, ¿no?, en la cual se indican, pues, ¿no?, los países no alineados, ¿no?, llamados también la tercera vía, ¿ya? Y en este caso, Velasco Alvarado decía, pues, que pertenecía a esta tercera vía, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya, ahí vemos también, chicos, en esa época, en ese contexto, a partir de 1959 en adelante, ya es que se da, pues, el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no?, con Fidel Castro, ya, etcétera. Y en ese momento, chicos, también se va a dar, pues, ¿no?, ese gran avance, ya, militar, y va a tener influencias en todo el continente, ¿no?, de Sudamérica.
Ya, por ejemplo, en esa época también en Nicaragua se va a dar las guerrillas sandinistas, ¿no? Que van a intentar tomar el poder. Ya también en Centroamérica, ¿no? Perdón, en América del Norte, perdón, en América del Sur, ya, ¿no es cierto? En Colombia va a haber la FARC, ¿no? Ya, los Tupamaros, ¿no? Etcétera. Gobiernos o grupos armados que van a intentar tomar el poder, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? También vamos a ver que se va a desarrollar la doctrina de CEPAL, ¿no? ¿Ya? Es una doctrina que intentaba, ¿qué cosa, chicos? Industrializar. Industrializar, ¿qué cosa? Nuestra economía. Ustedes saben que nuestra economía es básicamente, ¿qué cosa? Es primario exportadora, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vendemos hacia el exterior? Vendemos piedras y vendemos, ¿no? Ya la agroexportación. Básicamente eso, minerales, ¿no? ¿Ya? Y con la doctrina CEPAL, chicos, se va a intentar, en cierta medida, industrializar. ¿Ya? Acá en el Perú, por ejemplo, en el gobierno de Velasco Alvarado, haciendo un paréntesis, ya se van a construir algunos vehículos, por ejemplo, la Volkswagen, ¿no? Acá van a empezar pues a construir, ya se van a hacer también, ¿no es cierto? Ya construir algunos barcos, ¿no? La marina, ¿no? Peruana, chicos, ¿no? Van a hacer algunos astilleros para poder fabricar algunos barcos, ¿no? Que fue importante, ¿ya? Hubiese sido interesante, ¿no es cierto? Correcto, ¿ya? Correcto, chicos, muy bien. De igual manera, ya va a haber tensión, ¿no es cierto?, en relación a los Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, va a haber la figura de las, ¿no?, de los bloqueos y sanciones económicas, ¿ya? En esa época, por ejemplo, va a surgir la figura de poder comercializar y poder comprar y vender, ¿no?, con la moneda, ¿no?, importante que va a ser el dólar, ¿no? La economía o el comercio internacional, chicos, se va a dolarizar, ¿ya? ¿Sí? Y también el predominio de qué? Del petróleo, ¿ya? Del petróleo, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Ya los países, ¿no?, del Medio Oriente que van a, pues, ¿no?, centralizar dicho poderío, ¿ya? Y ahí, chicos, también el poder o el medio para poder comprar y vender va a ser el dólar, como estamos indicando, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eso más o menos, chicos, es el contexto, ¿no?, internacional en la cual, pues, se va a desarrollar, ¿qué cosa, chicos? Ya, en este caso, ¿no?, la toma de Velasco Alvarado con el golpe de Estado, ¿no? Ya. Indicarles, ahí nomás, indicarles los movimientos, ¿no? A ver, por acá, un momentito. La revolución cubana, la revolución sandinista en Nicaragua, ¿no? Los Tupamaros, ¿ya? La FARC, ¿no es cierto?, en Colombia, etcétera. A nivel de Sudamérica, chicos, había distintos grupos, ¿no?, levantados en armas. Acá en el Perú también, ¿no es cierto?, había las guerrillas del 65 con Gustavo, ya, y Hugo Blanco, ¿no? Ya en Monzón, ¿no es cierto?, en el Cusco, ¿ya? Ante esa situación, la burguesía, que en ese momento, pues, ¿no es cierto?, gobernaba o tenía el poder, va a peligrar sus intereses. Y en ese contexto, ¿no?, se va a dar, por ejemplo, las tomas de tierra, ¿no?, en distintas partes del Perú, principalmente en la zona sur del Perú. Ya hay que entender, chicos, que existía aún los hacendados, los terratenientes, los gabonales, ¿no? Pero ellos hacían uso y abuso, ¿ya? Los campesinos, siervos, ¿no? No gozaban de derecho alguno, eran considerados simplemente como un objeto, ¿no? ¿Ya? Seguramente ustedes han visto algunos documentales o han leído por su cuenta, ¿no? ¿Ya? Cuando pasaba un gabonal, ¿correcto? Era una especie de anda en la cual hacían andar, ¿no? ¿Correcto? Y el campesino no tenía ni siquiera esa facultad para poder verle, ¿no?, a la cara, a los ojos. Tenía que agacharse, arrodillarse y besarle la mano, ¿no? Una situación de reverencia. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, había mucha convulsión social en el Perú, ¿no? Habían movimientos campesinos, ¿ya?, que hacían constantemente tomas de tierra, ¿no? ¿Ya? Y anterior a ella, anterior a Velasco, estuvo el primer gobierno de, en este caso, de Belaúnde, que intentó hacer una reforma agraria, no pudo conquistar, no pudo, ¿no?, finiquitar
ya, o extinguir, ¿no es cierto? Ya, el gamonalismo. Y con Velasco Alvarado, chicos, es que se va a finalizar, ¿no? Ya va a ser el fin de los gamonales, ¿correcto? Pero principalmente fue un objeto esencial para apaciguar, para calmar, para sosegar a la población que constantemente estaba, pues, ¿no? En tomas de tierras, en levantamientos, en muchas convulsiones, y veía peligrar, o la burguesía peruana veía peligrar que por ahí, ¿no? Exista un chispazo, un atisbo, como pasó pues en Cuba, como pasó, ¿no? En su momento en China, como pasó en su momento en Rusia, y es por ello, chicos, ¿no? Que van a dar el golpe militar, ¿no? ¿Ya? Velasco Alvarado, ¿correcto? Muy bien. Ahí vemos, chicos, el contexto nacional, antes, durante y después de Velasco, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Antes, ahí vemos, ¿no? Ya, el predominio de la oligarquía, ¿sí? Hasta antes del 68, ¿ya? Básicamente, ¿no? Como le estábamos indicando, chicos, habían distintas tomas de tierra por parte de los campesinos, ¿no? Principalmente en las zonas sur del Perú, ¿ya? Descontento total, ¿no? Ya mataban ahí al hacendado, al terrateniente, era una situación muy convulsionada, ¿no? Sí, habían distintas guerrillas, habían grupos, ¿no? Ya, organizaciones, ¿no? Etcétera, que llamaban a la insurgencia, etcétera. Pues en ese contexto es que se desarrolla. Ya también, chicos, en esa época se va a firmar, por ejemplo, ¿no? Ya el tratado, ya, de Brea y Pariñas, ya, básicamente en Talara para poder vender petróleo, ¿no? A una empresa norteamericana, ¿no? Ya, ¿correcto? Pero ahí va a aparecer una figura importante que hasta la actualidad ha sido, ¿no? Ya presidente, la figura de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ya, que en el gobierno en este caso, pues, ¿no es cierto?, de Belaunde, van a firmar un acuerdo por debajo de la mesa, en la cual la página 11 va a ser, dice, arrancada, en la cual le daban las concesiones, ya, de esos pozos petroleros, ¿correcto? Ya va a ser un escándalo también, ¿no? Importante, ¿ya? ¿Sí? También, chicos, en esa época, ¿no? Se va a dar el desarrollo de las nuevas Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Ya? Estas Fuerzas Armadas, chicos, ya van a criticar a la oligarquía en su momento, ¿no? Ya en su momento, ¿correcto? Correcto, chicos, correcto. Ya, ¿y quiénes son la oligarquía? Ustedes ya saben, ¿no? Aquellos empresarios, terratenientes, hacendados, etcétera, que se dedican al comercio, ya, básicamente ellos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, eso es antes de que Velasco tome el poder. ¿Y qué pasó cuando Velasco tomó el poder? Del 68 al 75. Ya, ahí vemos, ¿no es cierto? El golpe de Estado, ya los militares toman, pues, ¿no es cierto?, los puntos estratégicos, ya se da la nacionalización de muchas empresas, se da la estatización, ¿no?, de muchas empresas, ya les dan un plazo, ¿no?, perentorio para que puedan retirarse, ¿no es cierto?, ya del Cerro de Pasco Corporation, ¿no?, ya las empresas norteamericanas que tenían también en Talara, ¿no?, etcétera, ¿sí? Todas las empresas que anteriormente eran del extranjero se van a nacionalizar y todos van a llevar el logo de Perú, ¿no? Petro Perú, Pesca Perú, Minero Perú, Electro Perú, Cider Perú, etcétera. Todos llevarán el nombre de Perú, ¿no? El cliché de ese nombre, ¿ya? Nacionalizado todas las empresas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ya, después también, chicos, se da la Declaración de la Dignidad Nacional, ¿no es cierto? Ya, sí, la toma de Talara, de los pozos petroleros de Talara, ¿no? Se va a dar la reforma agraria, ¿no? En la cual una frase bien conocida, ya, en la cual se indica, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, no comerá más de tu sudor, ¿no? Indicando que con eso, chicos, se va a desintegrar o se va a desintegrar, ¿qué cosa, chicos? Ya, el gamonalismo, ¿no? Ya, los gamonales, ¿correcto? Muy bien, pero seguramente ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cómo es que, no, de forma pasible, sencilla, etcétera, los terratenientes, los hacendados aceptaron? No, ya se genera una deuda interna,
¿Ya? ¿Qué significaba esto, chicos? Que el Estado peruano se veía obligado a pagar a los hacendados, ¿ya? No es que se le expropiaba, sino era una especie de venta, ¿correcto? De esos terrenos en la cual el Estado, en clavo de plazos, tiempos, etcétera, debías de pagar, ¿no? Pero se conoce que muchos de ellos, chicos, al final el Estado no terminó de pagar, ¿no? Ya, etcétera. Hasta ahora tenemos una deuda seguramente interna en relación a ello. ¿Ya? Sí, muy bien. Después de esto, chicos, ya de igual manera, ¿qué pasó después del gobierno de Velasco? Vemos, ¿no? Ya, el Tacnazo, ya en 1975, ahí vemos el golpe de Estado de Morales Bermúdez, ¿no? Ya, sí, va a haber un retroceso, como le estaba indicando, en el gobierno, en la gestión de Velasco, chicos, se dan los astilleros, los militares, es decir, ¿no? Los marines peruanos empezaban en los astilleros, significan pues construcción de barcos, ¿ya? También una especie de ensamblaje para la fabricación de automóviles en el Perú, ¿ya? Se empezaba a vivir una cierta industrialización importante, ¿no? Que hubiese sido importante, hubiese sido, ¿no es cierto?, novedoso, ¿ya? Correcto. Pero cuando dan el golpe de Estado, ¿no? Y ya les había indicado, todo estaba preparado para que Velasco Alvarado invade y toma, ¿no? Ya en este caso, ya Tarapacá y Arica es donde cae enfermo, ¿no? Es amputado una pierna, su salud ya se vuelve más precaria y aprovechando esas circunstancias dan el golpe de Estado, ¿no? Ya su general de división, ya de Velasco Alvarado, o sea, alguien también de su plena confianza, ¿no? ¿Sí? Ya en este caso, pues Morales Bermúdez, ¿ya? Y esas reformas que estaba desarrollando, ¿no? Va a haber pues un retroceso, ¿no? Un en este caso, destruir, ¿no? Dichos avances, ¿ya? De dichas reformas, ¿ya? Y con ellos, chicos, ya previamente ya se estaba discutiendo, por ejemplo, de la nueva un acuerdo, digamos, ¿no? Un nuevo convenio, digamos, un nuevo convenio social, un acuerdo social, ¿no? Ya, ¿sí? Mediante la constitución política, ¿sí? Y en ahí, chicos, se va a recoger algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, el retorno a la democracia, el voto universal, ¿ya? El voto universal, ¿correcto? ¿Ya? Mediante una asamblea constituyente, ¿correcto? Se va a llamar, pues, ya, para la conformación, ¿no? Ya de una nueva constitución, ¿correcto? Y ustedes deben saber, chicos, el presidente de esa asamblea constituyente fue nada más que Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? ¿Ya? El aprista fundador, ¿no? Del APRA, ¿ya? Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Sí, muy bien, chicos, correcto, ¿ya? Ahí vemos el ascenso, ¿no? La toma de poder de Velasco Alvarado, ya vemos algunas acciones, ¿no? Ya que se van a desarrollar, correcto, ya, sí, muy bien, ahí vemos algunas de ellas, chicos, ya, por ejemplo, ¿no? El detonante principal va a ser, chicos, la página 11, ¿no? Como le estaba indicando, ¿ya? Y el ministro de Economías, como le estaba indicando, chicos, fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y cuando dan el golpe de Estado, ¿no? Él sale huyendo del Perú, ¿ya? Y como tenía la doble nacionalidad, fue escapándose a Norteamérica, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Chicos, entonces, eso es nuestra política, ¿no? Ya así de oscura, nefasta es nuestra política. Elegimos, chicos, a nuestros verdugos, elegimos a aquellos que traicionaron al Perú, elegimos, pues, a aquellos que no defienden los intereses de nuestra nación, ¿no? ¿Ya? Sí, esa es nuestra tara, ¿no? Y no cumplimos el objetivo, chicos, ¿no? Principal de la historia, de no repetir los mismos errores del pasado, ¿no? Pero lamentablemente volvemos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Ya, la historia que no se corrige, chicos, no, perdón, la historia que no se conoce, estamos condenados a repetirla, dicen, ¿no? Ya, si no conocemos la historia, estamos condenados a volver a repetir los mismos errores, ¿no? Ya del pasado. Ya, entonces, es importante, chicos, conocer, pues, ¿no es cierto?, nuestro pasado para ver y entender nuestro futuro, ¿no? ¿Ya?
Muy bien, correcto, ya, correcto, ya. Vemos también una situación de corrupción, ¿no? De desgobierno, ya habían distintas tomas de tierra, ¿no? Como estábamos indicando, etcétera, eso es lo que va a impulsar, ¿no? ¿Ya? También, chicos, de la doctrina del CAEM, ¿no? Ya, los militares del CAEM, ya el Centro de Altos Estudios Militares, van a optar ciertas reformas en los ideales de los militares, ¿no? Van a adoptar una reforma o un ideario nacionalista, ya que va a ser importante en ese momento, ¿no? Ya, los militares van a asumir una posición nacionalista sobre pretexto, chicos, o con el temor del avance de los comunistas a nivel internacional. ¿Ya? ¿Correcto? Sí, va a ser básicamente por ello, ¿no? Muy bien, ahí vemos, chicos, la ejecución del golpe de Estado, ¿no? En el 3 de octubre de 1968, en la actual, pues, ¿no? Belaunde ya sale, ¿no? Al exilio, ¿sí? Todos, ¿no? Su séquito, su comitiva, etcétera, entre ellos, ¿no? Kuczynski también salen, ¿no? Escapando, ¿ya? Porque si es que eran detenidos y posiblemente eran encarcelados o eran sometidos, ya eran sometidos, ¿no es cierto?, a la pena de muerte, ¿ya? Etcétera, ¿no? ¿Qué más, chicos? De ahí vemos también el Día de la Dignidad Nacional, el 9 de octubre, ¿no? Velasco toma, ¿no? Militarmente los yacimientos de Brey y Pariñas, ¿no? Ya la refinería de Talara, ¿sí? Generando el apoyo popular y es considerado un acto nacionalista, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Un hecho importante en ese momento, chicos. Brea y Pariñas, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ahí vemos, chicos, ¿no? Después de ello se da, pues, ¿no? Ya el pronunciamiento, ¿ya? En la cual todos los medios de comunicación son estatizados, todas las empresas extranjeras son, ¿no? Estatizados, ¿ya? Se van a hacer distintas reformas en distintas áreas o rubros, ¿no? Como visualizamos ahí, ¿correcto? ¿Ya? ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí vemos algunas reformas importantes en esa época, por ejemplo, la reforma agraria, ¿no? La frase principal que él indicó, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Y está representada en la figura de quién, chicos, de Tupac Amaru II, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ya está representado en relación a este personaje icónico y que él va a ensalzar, ¿no? ¿Ya? En ese hecho. Con la reforma agraria, chicos, ¿qué se va a implementar? Por un lado, ya van a desaparecer ya los latifundios y se van a implementar los CAPs y las SAENS, ¿no? Que es una especie de empresas agrícolas, ya una vez que se desintegran, pues, ¿no es cierto?, estos latifundios, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Se va a eliminar la servidumbre indígena, ¿ya? ¿Sí? Y se va a intentar, en cierta medida, pues, desarrollar la producción agraria, ¿no? ¿Qué significaba, chicos, ¿no? Las cooperativas o las CAPs o las SAINS? Significaba que todas las parcelas, las propiedades, los terrenos que pertenecían a los hacendados, ¿no? A los terratenientes, ¿ya? Eran distribuidas a quienes, a todos los campesinos que en ese tiempo pues era una especie de vasallos, ¿no? O de campesinos siervos, ¿correcto? Pero ¿quién tenía control? No es que se les entregaba de forma directa, ¿no? Y el campesino ya se hacía cargo de sembrar, cosechar, etcétera, como si fuese propietario, no. Solamente se le entregaba de forma perentoria un tiempo, un plazo establecido, cultivaba la producción, ¿no?, que se había generado, pasaba pues a fondos, ¿no?, en este caso, de la autoridad que se encargaba de administrar, ¿no?, en las CAPs y las SAES, ¿correcto? Y para la nueva producción, ¿ya? Para la nueva inversión, ¿ya? Sí, eso básicamente era. Pero ¿cuál va a ser el problema, chicos, de esto? Es que el Estado no le va a brindar tecnología, no le va a brindar, ¿no es cierto?, ya, experiencia, no va a hacer seguimiento,
Y al contrario, muchas de estas CAPs, de estos SAENS, ¿no? Posteriormente van a desaparecer, ¿ya? Porque de qué vale que le des terreno al campesino, ¿no? ¿Ya? Pero si no le inyectas tecnología, ¿no? No le inyectas o no le das, pues, ¿no? O no le, digamos así, no le das un conocimiento cualificado, ¿no? De cómo debe producir, qué debe producir, ¿no? Etcétera. Tecnificar, básicamente. ¿Ya? Y en consecuencia, chicos, ¿ya? Estos CAPs, estas SAENS desaparecieron, ¿ya? Ahora ya no hay los latifundios, sino minifundos, ¿no? Pequeñitos, parcelas, en la cual, pues, se ha designado, ya, ¿no? Y desapareciendo, ¿no? Esta forma de empresa cooperativa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? También se va a dar la reforma económica industrial, ¿no? Ya se va a nacionalizar el petróleo, la minería, la pesca y las empresas aerolíneas de igual manera, ¿no? Ahí van a surgir lo que conocemos, Petroperú, es el único que hasta la actualidad sobrevive, ¿no? Y aunque todos los gobiernos que ingresan intentan, ¿no es cierto?, privatizarla, ¿ya? Minero Perú, Pesca Perú, ¿no? ¿Ya? Sider Perú, ¿ya? Electro Perú, etcétera, ya van a ser producto de esta época, ¿no? ¿Ya? ¿Qué nos dice, chicos? La participación en las utilidades, o sea, la comunidad industrial, o sea, los obreros, etcétera, podían participar de las ganancias de estas utilidades, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, un hecho también importante. Otro también, chicos, es la reforma educativa, ¿ya? La reforma educativa. Ya, se van a intentar con esta reforma educativa, chicos, la educación técnica productiva, ¿no? ¿Ya? Sí van a empezar, pues, ¿no? Las áreas, por ejemplo, en este caso, o sea, terminabas la educación secundaria y a su vez también tenías una especie de, digamos, de especialización técnica, ¿no? Podía ser, por ejemplo, tal vez en este caso, en carpintería, ¿no? Podría ser en electricidad, podría ser en mecánica, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, correcto, correcto, chicos. A su vez, ¿no? Se va a oficializar el idioma quechua, ¿ya? ¿Sí? Se va a oficializar el idioma quechua, ¿no? Ya, importante también en ese contexto, ¿no? ¿Ya? Correcto, chicos, correcto, ya, correcto. Muy bien, ahí vemos la implementación de algunas leyes, ¿no? Ya, decretos, leyes. Hay que entender qué son los decretos, leyes, chicos. Una vez disuelto el Congreso, no hay Congreso. ¿Quién gobierna? Solamente gobierna, pues, el Ejecutivo. Y como no hay, no hay un órgano que pueda legislar, el Ejecutivo legisla mediante decretos ley o decretos de urgencia, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Entonces ahí vemos algunos decretos ley que se van a establecer, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien. Por eso indican que este gobierno fue un gobierno también, ¿no es cierto?, autoritario, antidemocrático, ¿no?, etcétera. Y a cada uno, en relación, pues, a la idiosincrasia, a la posición, ¿no es cierto?, política que pueda asumir, asumirá, pues, ¿no?, en defensa o en oposición, ¿no? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿qué más? Ya, se van a implementar, ¿no es cierto?, la toma de las empresas, ¿no?, de los órganos como el poder legislativo, etcétera, con la intervención militar, ¿no? ¿Ya? La intervención militar, chicos, ¿ya? La intervención militar, ¿correcto? Y ahí vemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Para poder nacionalizar los terrenos o estatizar, ¿no?, las haciendas, etcétera, necesitaban, pues, la intervención militar, ¿ya? Y de esta forma evitar, pues, la resistencia, ¿no? Y a su vez, chicos, se va a formar el SINAMBOS, ¿no? Que es un órgano, ¿no?, que va a difundir las ideas de la revolución, ¿ya? Ellos, a nivel, pues, un cierto ideológico, van a desarrollar la llamada tercera vía, o el llamado también humanismo, ¿no? ¿Ya? Que hasta la actualidad, pues, existe, ¿no? Dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy centro, ¿no? Algunas veces dicen, ¿no? Yo no soy ni uno ni el otro, ¿ya? Pues yo aplico, ¿no?, la tercera vía, ¿no? Y de igual manera en su época, ¿no?, Velasco Alvarado indicaba ello, ¿no? Ya intentaba supuestamente aplicar la tercera vía, ¿ya? Ni con los capitalistas ni con los socialistas, ¿no? O los comunistas, ¿ya? Nosotros somos humanistas, decía él, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Ahí vemos la propaganda y control de los medios,
¿no? Con Sinamos, ya, era pues un grupo, era un organismo, ¿no? Ya, para difundir pues las ideas de la revolución, porque ellos se consideraban pues un gobierno revolucionario, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, sí, pero al final simplemente era un gobierno reformista, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Vemos, se va a dar también en relación a ello, ¿no? Ya, la expropiación de los diarios, de los medios de comunicación, ¿no? Ya, todas las prensas, chicos, van a ser, pues, ¿no? Expropiadas, ¿sí? Ya, muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos. Ya, ¿qué cambios van a traer? ¿No? ¿Cuáles van a ser los resultados? Y ya en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, qué cambios positivos, qué cambios negativos, ¿no? Ya, etcétera. Eso es lo que vamos a señalar, ¿no? En el ámbito social, por ejemplo, chicos, va a ser el fin de la semifeudalidad, o sea, el fin de las haciendas, ¿no? Del hacendado, de los terratenientes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, un punto importante. En el aspecto político, va a desaparecer la oligarquía tradicional. La oligarquía, chicos, en esa época estaba conformada más o menos por 44, 45 familias, ¿no? Que tenían el control económico. Ya, por ejemplo, ahí tienen, ¿no? Carlos Malpica, tienen los dueños del Perú, ¿no? En la cual, pues, indica de cómo esta oligarquía controlaba, pues, la economía, ¿no? Ya, la política en esa época. Entonces, en la reforma, chicos, con el golpe de Estado, con el gobierno revolucionario, va a desaparecer la oligarquía, ¿ya? ¿Y qué clase va a surgir, chicos? Va a surgir, pues, una burguesía, ¿no? Intermediaria, ¿ya? ¿Sí? O la llamada burguesía burocrática también algunos indican, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más vemos? En el aspecto económico, de igual manera, control estatal de recursos naturales, petróleo y minería, ¿no? El control del Estado, ¿ya? ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿A cuánto se debe vender? Etcétera, ¿no? El control de precios, de igual manera, ¿no? ¿Ya? Cambios negativos, ya en el aspecto social, ya migración masiva del campo a la ciudad, a las capitales, ante la crisis agrícola, ¿no? Como les habíamos indicado, chicos, no había tecnología, o sea, el Estado había entregado a esas SAENS terrenos, parcelas, propiedades, pero no había capacitación y no les dieron tecnología. No pudieron tecnificar el campo, ¿no? Como sí pasó pues en Inglaterra, en Francia, donde surgió un proletario, ¿no? Agrícola. En nuestro contexto, no, chicos, no se dio esa situación. ¿Y qué ameritó ello? Ya escasez, pues, ¿no es cierto? Crisis, y las crisis, al no poder producir, ya, estos terrenos, pues permitió la migración masiva hacia las ciudades, ¿no? Hacia Lima principalmente, ¿no? Es la tercera oleada, chicos, ¿no? De migración, ya, hacia el territorio, ¿no? Ya, a las capitales principalmente, ¿ya? Muy bien. También el aspecto político, el aspecto negativo, ¿no? Ya vemos que el régimen va a ser autoritario, ya la falta de libertades democráticas, ¿no? La censura de la prensa, los medios de comunicación, etcétera. Se va a restringir ya la difusión de diarios contrarios a el régimen, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Y a nivel económico, de igual manera, ¿ya? Se va a dar una gran deuda externa, inflación de empresas estatales, generación de pérdidas económicas, ¿ya? Etcétera, ¿no? Que va a ser importante y que va a generar también, chicos, ¿no? Muchos pendientes, ¿no? Ya en esa época, ¿correcto? También va a haber distintos movimientos, ¿no? Sociales, ya en ese momento, ¿correcto? Ya distintos movimientos sociales, ya, muy bien, correcto, chicos, a ver un momento. Y ahí vemos algunos movimientos sociales durante el gobierno, ya, los que estaban en contra y los que estaban también, ¿no? A favor, ya. Los que estaban en contra, chicos, ya, perdón, los que estaban a favor, ahí tenemos, ¿no? Alcinamos, ya, que va a ser, pues, ¿no?
el brazo ideológico de organización de la población bajo fines e intereses del gobierno revolucionario, ¿no? De Velasco Alvarado. ¿Quién más va a estar, chicos? La Confederación Nacional Agraria, ¿no? Ya la CNA, ¿sí? Que hasta la actualidad, pues, existe, ¿no? Que fue fundada también en esa época, ¿ya? ¿Sí? Correcto. También va a ser un brazo, ¿no? Social importante, chicos, para desarrollar la reforma agraria, ¿no? ¿Ya? Correcto. Y los que se van a oponer a ellos, va a haber dos grupos, ¿ya? Por un lado, chicos, ¿no? Va a ser la CGTP, ¿ya? La Central General de Trabajadores y la CTP, ¿no? Central de Trabajadores del Perú. La CGTP, chicos, ¿no? Que tenía vinculación socialista, comunista, y la CTP, ¿no? Que tiene vinculación aprista, ¿no? Ya ellos también se van a oponer, ¿no? A este gobierno, ¿ya? A este gobierno, ¿correcto? Ya los va a considerar, pues, ¿no es cierto? Ya que va a ser un gobierno reformista, un gobierno, ¿no es cierto? Ya corporativista y algunas veces lo van a considerar como un gobierno fascista también, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Ya? Muy bien, ahí vemos algunos hechos no importantes, algunas huelgas importantes, ¿no? De los maestros, del movimiento estudiantil, ¿no? En esa época, por ejemplo, es clásico, ¿no? Que Velasco Alvarado intentó, en cierta medida, ¿no? Privatizar la educación, ¿ya? Y en este caso, ¿no? En Huanta, ¿no? En Ayacucho, ya la población, pues, ¿no? Estudiantil básicamente de secundaria se va a oponer a ello, ¿no? Y esa canción, ¿no es cierto, chicos? De La Flor de Retama es en conmemoración a este hecho importante, ¿no? Pero también va a haber movimientos estudiantiles, ¿no? Ya en San Marcos, en la UNI, ¿no? Ya que van a acusar, como les estaba indicando, chicos, de un gobierno, pues, reformista, de un gobierno, ¿no es cierto?, que no responde a los intereses, ¿no? Y necesidades de la población en su conjunto, que básicamente, pues, es el campesino y el obrero, ¿ya? Más al contrario, es un gobierno, ¿no? En este caso, corporativista, ¿sí? Etcétera, ¿no? Ya, muy bien, correcto, correcto, chicos. A ver, vamos señalando un poco en relación a ello. Visualizamos este pequeño video. Atentos. A ver, un momento. No tiene audio, creo, un ratito, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, indicando esa parte importante, ¿no? Importante entender este periodo de nuestra historia. Ya, importante entender, como le estaba indicando. Ya. Muy bien, chicos, es correcto. A ver, opiniones al respecto, antes de seguir avanzando, chicos, opiniones, ya, en relación, pues, al gobierno de Velasco Alvarado, ¿sí? Correcto. Algo que señalar, algo que recalcar por parte de ustedes, ¿no? ¿Qué opinión les merece este gobierno, ¿no? Ya, como consideran, chicos, sí, es importante nuestro punto de vista, nuestra apreciación personal, nuestro juicio crítico, ¿no es cierto? Ya reflexivo, ya, porque eso condice, pues, el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra formación, ¿ya? A ver, un momento, chicos, correcto, un momento. Bien,
En consecuencia, chicos, como les estaba indicando, ¿no? Ya para ya estar prácticamente terminando, ¿no? Eh, Velasco Alvarado ya había tenido todo planeado para poder, pues, tomar ya, o declarar la guerra a Chile, ¿no? Ya, declarar la guerra a Chile. Y en ese contexto, chicos, es el que cae, pues, enfermo, ¿no? ¿Ya? Y en esa situación, en esa circunstancia, ¿no? Ya no va a poder, ¿no es cierto?, realizar ya lo que venía planeando, ¿no? Con anterioridad, ¿sí? Ya, y peor, la traición de Morales Bermúdez, ya pues con ello finiquitaría, ¿no? Ya, dicho periodo, ya importante en nuestra historia, ¿sí? Ya, por el real, sí, ¿no? Sí, el contexto en el cual se vivió, y etcétera, ¿no? Importante entender esto, ¿ya? Muy bien, chicos, correcto. A ver, ¿se logra visualizar? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Hace mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú. Iría en contra de las libertades del individuo y nos llevaría por el errado sendero del estatismo, que tanto le ha costado al Perú. Amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció como un acto nacionalista la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. Después de declarar la nulidad de la indigna acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha dispuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con las fuerzas de nuestra primera región militar está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y la más alta emoción patriótica se reunía en emblema nacional como expresión de nuestra indiscutible
ciudadanía. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odreísta, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, la aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles, fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia. Es verdad que hizo migrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional. Pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos y sueños revolucionarios cuyos excesos todavía afectan al Perú. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Nuevamente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Ignacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. 4 de marzo de 1970, el régimen militar captura el diario Expreso. En horas de la mañana, un contingente militar ingresa a las instalaciones y Expreso es entregado a los llamados mastines de la dictadura. 9 de noviembre de 1971, apenas un año después, el siguiente abuso de la dictadura militar, empeñada en silenciar toda crítica, tuvo como víctimas las estaciones de televisión, que fueron expropiadas en base a la prepotente ley de telecomunicaciones. En ese tiempo, el país expectaba por parcelas lo que ocurría. Casi nadie protestó. Apenas un breve editorial del Comercio fue el único reclamo. El silencio complaciente de los demás medios no los libró. En 1974 les llegó el turno. Fueron confiscados todos los diarios. La libertad de expresión había sido liquidada. La intolerancia estaba enjaulada. Deportaciones, clausuras, expropiaciones. Toda opinión era combatida y todo desacuerdo se solucionaba por la fuerza. Las dificultades financieras se tradujeron en movilizaciones de trabajadores que llevaron a los paros nacionales de 1976 y 1977, y antes en un paro de policías en 1975 que fue determinante para debilitar la autoridad de Juan Velasco Alvarado. 5 de febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga. Un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de Radio Patrulla. El civil no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se volvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos. Finalmente, la dictadura de Velasco se debilitó por un aneurisma que lo llevó a una silla de ruedas. El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez tomó el mando de la revolución militar y en 1979 tuvo que convocar a una asamblea constituyente que restauró la democracia. Pero las reformas y estatizaciones que trajeron el atraso de la economía
solo pudieron ser revertidas decenas de años después para que se pudiera recuperar el tiempo perdido y llegar a la posición de hoy, uno de los países que más crece en el mundo. Muy bien, chicos. Correcto, hoy hemos visualizado ya de forma genérica un poco en relación al gobierno de ya Velasco Alvarado, ¿correcto? Ya. Muy bien, entonces de esa forma estamos terminando. Muy agradecido, chicos, por nuestra asistencia, nuestra participación el día de hoy, ¿correcto? Sí, que tengan, pues, ¿no es cierto?, un bonito domingo y un buen inicio de semana. Ya, agradecerles a ustedes por su asistencia y nos estaremos reencontrando, si Dios lo permite, la siguiente semana. Chicos, que tengan un bonito día, bendiciones a todos, saludos, cuídense.